Bien, hermanos, ¿qué tal si leemos la Escritura? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Hoy llegamos a la conclusión, no solamente de la segunda carta, pero la conclusión ya de lo que es la temática que viene pasando a la iglesia en Tesalónica desde la primera carta que se transfiere a la segunda. So que queremos leer el capítulo 3, si lo tienen. Pueden decir amén, y entonces damos lectura. Se puede quedar sentado, pero en reverencia. Ya leímos hace un rato que la palabra del Señor es pura, es perfecta. Esta es la palabra infalible y inerrante del Señor que dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que le ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y de noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Señor, gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Es mi oración que por medio de mi voz, Señor, tú seas obrando en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros, para que la podamos poner por obra, Señor, para que ella sea viva y eficaz en nuestras vidas. O que ayúdame a mí en exponerla y ayuda a mis hermanos en prestar atención y escuchar. Y como bien digo, Señor, que lo que no sea tuyo, Señor, que sea saliendo, y lo que sea tuyo sea permeando el corazón y transformándolo para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Yo tengo que ser bien honesto con ustedes en esta mañana. El pasaje de hoy es un poquito complicado para mí. No por su profundidad teológica, ni porque sea difícil de entender, pero simplemente porque para comenzar a tratar el problema ahora final, en este último capítulo que Pablo va a traer y que yo voy a explicar en unos minutos, él usa su propia vida, la vida de Silvano y la de Timoteo, como un ejemplo, como un modelo para la iglesia en Tesalónica. Lo que quiere decir entonces que como medio de aplicación hay un ejemplo que nosotros los pastores de esta iglesia tenemos que darle a ustedes. Y eso nunca es un tema fácil para enseñar. No es un tema fácil porque, como le decía el miércoles, yo mismo tengo mis propias luchas. Los pastores de esta iglesia, todos luchamos con áreas particulares porque aún no somos lo que hemos de ser. Esta carne todavía nos hace luchar con el pecado. Y más aún cuando un siervo de Dios cae en pecado,
que se descalifica del ministerio, simplemente produce un temor reverente en mi vida, porque yo mismo me pregunto, ¿por qué le pasó a él y no me ha pasado a mí? Y esto es de suma importancia, porque si nosotros como pastores y líderes de esta congregación queremos ver que la iglesia crezca en santidad, que la iglesia crezca en oración, que esta iglesia crezca el amor los unos por los otros, pero también amor por los perdidos, usted sabe algo, nosotros como pastores también tenemos que estar practicando tales cosas. Y por esta razón es que le dije que este pasaje no sería muy fácil para mí. Pero aunque este pasaje no sea fácil, sí es un pasaje que nos muestra la necesidad de la gracia que tenemos los pastores, pero también la necesidad de que ustedes como iglesia oren por nosotros y a la misma vez sigan nuestro ejemplo. Por eso es que el tema que veremos en esta mañana lo he titulado Los líderes son el ejemplo para la iglesia local. Los líderes son el ejemplo para la iglesia local. Pero antes, como resumen, la semana pasada el pastor Diego predicó sobre el capítulo 2. En esta carta y en este sermón él nos desafió y nos hizo esta pregunta. Y que si estábamos nosotros preparados si el anticristo toca nuestra puerta. Y obviamente el pastor nos explicó que nuestra cultura y sobre todo nuestra cultura cristiana ha estado fascinada con esto de la identidad del anticristo. O si la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación, o si vamos a ver el anticristo, o si ganamos algún tipo de ventaja al descifrar el código del 666. De todas las preguntas, esa fue la más que me gustó. Estamos fascinados con este tipo de preguntas. Sin embargo, nada de esto nos indicó el pastor importa, porque lo que verdaderamente debe de importarnos es si es que tenemos la fe verdadera para que cuando venga el opresor de opresores, si realmente en el día final no vamos a apostatar de la fe, si no vamos a abandonar la fe, sino que estemos agarrados a la fe y que no nos incomodemos en una cultura que queremos pretender que todo sea fácil, donde todo nos gusta que sea cómodo, si realmente la fe nos va a sostener en momentos de dificultades. Entonces yo creo que el sermón del pastor Diego fue claro, y es que la iglesia debe de perseverar bajo cualquier prueba que el Señor nos permita pasar. Entonces esto me lleva, después de este resumen, entonces a comenzar a exponer el sermón y el texto que tenemos por delante. La primera parte la he dividido en los primeros 5 versículos, 1 al 5, donde veremos la oración o la petición que hace el apóstol por ellos mismos. Este es el inicio entonces de la última sección de esta carta, antes de entrar en el asunto principal o en lo que él quiere tocar, que es el asunto del trabajo, que lo veremos ya en unos minutos. Lo primero que él hace es pedir oración por ellos mismos. Él quiere que la iglesia ore por Pablo, por Silvano, por Timoteo. Y la primera petición que él hace es para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y sea glorificada, así como pasó con ustedes, es decir, con la iglesia en Tesalónica. Yo creo que esto es bastante sencillo, se explica en sí solo. El apóstol quiere que el evangelio de Jesucristo, que obró en esta iglesia de manera eficaz, siga corriendo, siga expandiéndose a través del Imperio Romano, a través de las regiones donde ellos están predicando el evangelio. Recuerden que el apóstol, siendo misionero junto con sus colaboradores, van predicando y plantando iglesias. Y aunque es cierto que ya Pablo había salido de entre los tesalonicenses, ya no se encontraba con ellos, ya que se entiende que él estaba en Corinto a la hora de escribir esta carta, es cierto que a la distancia él seguía cuidando de esta iglesia, él seguía pastoreándole, no solamente a los líderes principales, pero también a toda la iglesia. Porque podemos ver el corazón de él no simplemente predicó, plantó y se fue, sino que hubo un cuidado. Él quería
que siguiera y que hubiera una continuación de la unidad que ellos tenían en el Evangelio de Jesucristo. Al punto que lo llevó entonces a escribir esta carta que vemos hoy, como si le estuviese diciendo, oren para que el Señor nos siga usando en la proclamación del Evangelio. So que la pregunta que tenemos de frente o que podemos hacernos es, ¿por qué ellos piden oración para que la palabra sea expandida? La primera es obvia, yo creo. La primera es obvia, es su llamado a predicar. Pero yo creo que esto se contesta con la segunda petición de oración en el versículo 2, donde él dice, oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque ¿qué? No tienen fe. En otras palabras, la vida de Pablo y sus compañeros estaba en constante peligro de enfrentar personas que eran hostiles al Evangelio, que detestaban la palabra de Dios. Otra vez les recuerdo de manera breve, ellos están viviendo en un contexto donde se le daba o se le rendía pleitesía o adoración al emperador, al César. Además tenían que lidiar con judíos radicales que odiaban el Evangelio de Jesucristo. Entonces podemos ver que tanto el gobierno recurrente como aquellos judíos estaban en contra de ellos. Estaban enfrentando persecución. Pero podemos ver que con todo y eso, esto no detenía la obra del Evangelio. No detuvo el hecho de que Timoteo llegara con esta carta a la iglesia para decirle el amor y la corrección que tiene que ofrecer sobre las diferentes situaciones que están ocurriendo en esta iglesia. Sin embargo, a pesar de que Pablo pide que la iglesia ore por ellos, podemos ver que también los anima, diciéndoles que el Señor es fiel. Van a haber gente que nos van a atacar, van a haber gente que nos van a perseguir, que no tienen fe. El Señor es fiel. Como quien dice, estamos aquí escribiendo esta carta para fortalecerlos, para animarlos, conociendo que Dios los protegerá de todo mal. Ya que a pesar de las dificultades que había en Tesalónica, Él sabe que Jesús los va a sustentar y los va a preservar. Y recuerden, ellos están sufriendo también. La iglesia está sufriendo por el Evangelio. Y no solamente por el Evangelio. Hay un sufrimiento que ha traído por la falsa doctrina, por el error doctrinal. Ya que había, como el pastor dijo la semana pasada, el pastor Diego, habían personas que habían dicho que ya Cristo había regresado. Y el capítulo 2 se encarga de decir, esto no ha ocurrido, tiene que ocurrir esto primero. Tiene que venir el hombre de impiedad. El hombre de maldad tiene que venir primero. Y esto lo que causó fue sufrimiento, porque habían creyentes que pensaban que aquellos que habían muerto, familiares o hermanos en la iglesia, no los iban a ver más. Estaban dolidos, o que había sufrimiento por el Evangelio, pero había sufrimiento por el error doctrinal. Pero aquí hay algo importante para nosotros hoy, y es que con la petición o las dos peticiones que Pablo y sus colaboradores le hacen a la iglesia, ellos están mostrando su insuficiencia. Ellos están mostrando que ellos también son hombres que necesitan que Dios intervenga en sus vidas y que las oraciones de la iglesia son de suma importancia para ellos. Y amados, esta es la actitud que nosotros como pastores de esta iglesia necesitamos tener. Nuestro trabajo principal como sus líderes es predicar la palabra. Dios nos llamó a predicar el Evangelio, pero nosotros también estamos dependientes totalmente de la obra de Dios, para que esa palabra sea real, sea viva en sus corazones y en nuestros corazones. Entonces esto es importante, porque necesitamos que ustedes oren por nosotros, para que pongamos nuestra dependencia en Cristo, no en nuestras habilidades, no en nuestros talentos. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de los líderes, sino que, como dice Pablo, para que la palabra de Dios sea glorificada, sea exaltada, no nosotros. Pero déjeme decirle que Dios le ha placido escoger a nosotros como pastores para obrar por medio de nosotros. Ha escogido vasos frágiles, débiles, sí,
Lo escuchó bien. Somos débiles. Necesitamos a Cristo igual que cualquier persona aquí presente. Y déjeme decirle que nosotros no solamente velamos por sus vidas, no solamente los pastoreamos, sino que nosotros también necesitamos velar por nuestras propias vidas, por nuestra propia alma. Lo que significa que tenemos que ser entonces diligentes y no descansar en lo que hacemos, sino otra vez descansar en quienes somos en Cristo. No encontrar nuestro valor en lo que hacemos, como bien vimos el miércoles, sino encontrar nuestro valor en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y déjeme decirle, querido hermano, visita que estás aquí. Quizás no has escuchado esto anteriormente, pero déjame decirte que el diablo no le agrada que nosotros los pastoreemos. Al diablo no le agrada que nosotros semana tras semana nos preparemos en las Escrituras para traerle el pan y se lo puedan comer. ¿Sabe algo? Él usará gente de afuera, pero también usará gente de adentro para hacernos daño, como podemos ver en la oración y la petición de Pablo. Esto puede venir de diferentes maneras. El diablo va a querer hacer daño a los pastores de esta iglesia a través, por medio del sexo opuesto, por medio de la difamación, por medio de los ataques aún de las mismas ovejas. El diablo va a buscar diversas maneras de atacarnos y de hacernos más frágiles y de rompernos. Porque el diablo sabe que si ataca a los líderes de esta iglesia, ataca a la iglesia misma. Y para que esto sea evidente, quiero leerle una cita de un pastor y teólogo, él se llama Mitch Chase. Mire lo que él escribió en un artículo que escribió sobre los pastores. Él dice: el diablo quiere que los pastores sean descalificados y deshonrados. El pastor vive una vida pública, por lo que la desgracia de un pastor tiene ramificaciones públicas. Todos hemos visto los titulares de ministros que tienen un defecto moral y las consecuencias son brutales. Es triste para la familia del pastor, para la iglesia del pastor y para aquellos fuera de la iglesia que se dan cuenta del fracaso moral. El ministerio es una guerra espiritual y el diablo que odia a Dios apunta a los líderes de las iglesias de Cristo. La trampa de su desgracia tiene el potencial de provocar daños generalizados en las iglesias y las vidas del pueblo de Cristo. Y esto último, téngalo en mente. Ore por su pastor, porque Satanás odia a tu pastor. Creo que es evidente. No solamente al ver esta cita, que este pastor lo hace tan evidente, pero al Pablo mismo hacerse vulnerable a esta iglesia diciéndole: ore por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esto no es fácil. Pero ¿sabe qué? Ore por nosotros porque ustedes tampoco son fáciles. ¿Amén o no? Amén. Ninguno de nosotros somos fáciles. Ninguno de nosotros somos un billete de 100 para caernos bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero es el llamado que el Señor nos ha hecho. El diablo va a buscar la manera para derrumbarnos, para derrumbar a los pastores. So que, hermano, no somos perfectos, lejos de eso, pero con todo y eso estamos llamados en vivir una vida de piedad para que con todas nuestras imperfecciones ustedes puedan seguir nuestro ejemplo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sobre todo ahora lo hace más explícito en los versículos del 6 al 15. Entonces veremos el ejemplo de los líderes. Y particularmente en esta porción del 6 al 15, veremos por qué entonces él quiere que ellos, o sea, los líderes, Pablo, Silvano y Timoteo, sirvan de ejemplo. En la primera carta, él dijo: nosotros somos ejemplo de sufrimiento. Pero ahora le está diciendo: ahora nosotros somos ejemplo en el cuidado, no solamente en el cuidado, sino en el trabajo, en esforzándonos. Ya que aquí esta sección de estos versículos podemos ver como que Pablo hace una pequeña teología del trabajo. Sí, del trabajar con nuestras manos, sí, del ganar nuestro sustento. Y como dije anteriormente, habían ciertas situaciones en la iglesia, y esta última, otra vez, fue por causa de la falsa doctrina que se metió en la iglesia, específicamente sobre la segunda venida de Cristo.
Esto, por alguna razón, habían pensado que ya esto había llegado a la conclusión, ya Cristo había regresado, no, nada tiene sentido, podemos vivir como se nos viene en gana. Y esto produjo que hubieron personas que dejaron sus trabajos, dejaron de sustentarse. Y fíjate, y es interesante que en el pasaje podemos ver que el apóstol conecta la doctrina con la vida práctica. Si no lo sabía, pues mire, tenemos que asociar la enseñanza con la práctica, si no nos sirve de nada. Por eso es que es importante entender el error, porque la gente había asociado la mala enseñanza con su vida práctica. Y déjeme decirle que esto es normal. Si usted aprende algo erróneamente, ¿qué va a pasar? Lo va a practicar de una manera errónea, lo va a practicar de una manera torcida. Pero entonces podemos ver que ahora en esta segunda carta, ya él habiendo tocado este asunto, aunque de manera ligera, en el versículo 8 del capítulo 1, ahora él tiene que reiterar y llenar, y irse más de lleno a hablar del problema del trabajo. Porque habían miembros de esa congregación que al dejar de trabajar, déjeme decirle algo, todavía les daba hambre. Tenían que comer. ¿Y qué estaba pasando? Entonces estaban poniéndole carga a otros creyentes para que los mantuvieran. Estaban siendo de carga. So que ahora esta segunda carta, Pablo es más contundente, Pablo es más fuerte. No solamente ahora quiere corregir, sino ahora está amonestando, ahora está haciendo, como para decir de una manera, reprendiendo a estas personas que no están trabajando. Y lo que le dice es fuerte a la iglesia, le dice: si hay gente que viven de tal manera, apártense de ellos. Eso no es la vida que le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que vivir de esta manera es desordenada e indisciplinada. No lo digo yo, lo dice Pablo en su carta. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó y nos hizo para trabajar. En el jardín del Edén, ¿acaso no tenemos el ejemplo más perfecto ahí? Dios hizo al hombre y lo puso allí para que cuidara el jardín y para que lo cultivara. Déjame decirle, esto fue antes de la caída. Todavía no hemos llegado a la caída y Él lo diseñó para que trabajara, para que labrara el terreno. La caída lo único que hizo fue que agravó el trabajo. Pero en sí el trabajo en esencia es bueno. Es creación de Dios. Él quiere que como criaturas de Él seamos personas productivas. Dios quiere que nosotros nos podamos sostener por lo que nosotros trabajamos. Pero lo que es evidente y lo que Pablo está haciendo claro aquí es que Él no quiere que seamos de carga a otros. Y mucho menos cuando no cumplimos el llamado de trabajar. Porque podemos ver que lo que él dice aquí es que a algunos ser de carga, vivir en dependencia de otros, pudiendo hacerlo, lo que trae es división, trae malestar, además de que promueve la pereza. Ahora, como yo he dicho anteriormente, una cosa es ayudar al necesitado, una cosa es ayudar a aquella persona que genuinamente tiene una necesidad, pero otra cosa es mantener al vago. Son dos cosas totalmente diferente. Y aquí Pablo está ordenando a la iglesia en Tesalónica que si en la asamblea, es decir, si entre medio de ellos hay personas que tienen esta práctica, está diciendo, debemos de alejarnos de ellos. Debemos de alejarnos, porque Dios busca la unidad. Dios busca que estemos unidos. Otra vez, porque la verdad de Dios une, no separa. ¿Pero qué pasa cuando hay falsa doctrina y hay error? Entonces hay división. Aquellos que quieren practicar la piedad y aquellos que no quieren practicar la piedad. Por eso es que cuando una persona no anda en la verdad, no puede practicar la verdad y trae conflicto a la congregación. Por este motivo es que la falsa doctrina hay que tomarla con seriedad. Porque distorsiona el carácter de Dios y distorsiona la vida del creyente también. Distorsiona nuestras vidas. Por esta razón es que Pablo dice
que él y sus compañeros son un ejemplo de trabajo. ¿Cómo así? Quizá usted pudiera preguntar. Bueno, como dice el versículo 8, que ellos no comieron en balde o no se aprovecharon de los miembros de la iglesia. Ellos no se aprovecharon de ellos. Y segundo, podemos ver en el versículo 8 que dice que ellos trabajaban de noche y de día. Dice con fatiga, o sea que se esforzaban. ¿A fin de qué? De no ser carga para ninguno de los hermanos. Ahora bien, ¿significa esto que Pablo y sus colaboradores no podían depender financieramente de la iglesia? ¿O de las iglesias que ellos habían plantado y que estaban cuidando de ellos a pesar que estaban distantes? Porque bien dice el versículo 9 que ellos tenían derecho. Es decir, tenían derecho porque ellos como ministros habían plantado esas iglesias, habían predicado el evangelio, habían discipulado a los creyentes. Eso no tenía nada de pecado si ellos querían vivir de ellos. Pero dijo Pablo que no lo iba a hacer. De hecho, en 1 Corintios 9, 13 al 15, Pablo entra un poquito más de lleno en este asunto. Él dice en 1 Corintios 9, 13 al 15, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Ellos tenían un derecho y negaron su derecho para no ser carga a la iglesia, para no poner presiones sobre ellos. Entonces aquí, queridos hermanos y amigos, el asunto no es si los pastores podemos o no podemos vivir de la iglesia. Yo creo que eso está claro que es legítimo y es bueno. El punto aquí es que el apóstol se usa de ejemplo como una persona que junto con sus colaboradores se esforzaban diariamente para ganarse el pan, para ganar su sustento, para ganar su comida. Pudiendo depender de la iglesia, decidieron no hacerlo. Entonces, queridos hermanos, amigos, sus pastores de igual manera debemos ser de ejemplo para ustedes en trabajar, de esforzarnos, de trabajar por el rebaño. Y déjeme decirle que con una membresía de 67 personas y sobre 160 personas que asisten a la iglesia los domingos, hay trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Ahora saben por qué al principio les dije que iba a ser un sermón bastante difícil para yo traerlo. Es un poquito, ¿verdad?, como raro traer esto, pero la palabra nos indica que debemos de enseñar esto también. Pero yo puedo pararme aquí delante de ustedes con sinceridad para decirles que sus pastores trabajan. A sus pastores les importa las ovejas, o sea, ustedes. Nos importa tomar este púlpito en serio, esta palabra en serio. Nos importa la vida de nuestros miembros. Y déjeme decirle que meternos en sus vidas conlleva trabajo. Y esto no lo digo para alardear, pero lo digo primero porque es cierto. Y segundo, porque ustedes necesitan saber que Dios nos puso aquí para cuidarlos a ustedes. Y nos puso aquí para trabajar. El cuidar al rebaño conlleva trabajo. Ahora bien, es muy posible que su trabajo no luce de la misma manera que el trabajo de nosotros, el cuidar personas. Pero este trabajo de pastorear la Grey, este llamamiento, más que un trabajo, un llamamiento, es un oficio que Dios nos ha dado, es digno del esfuerzo que hacemos porque es para Cristo primordialmente. Pero ¿sabe qué? Que de la misma manera que los pastores trabajamos y cumplimos con el llamado de pastorear para Él, su trabajo particular, allá afuera, también usted lo hace para Cristo.
No podemos tratar la vida aquí en comunidad o la vida espiritual que tenemos con Cristo como cristiano y entonces después tratar nuestros trabajos como si fuera algo secular o algo ateo. Como que Dios no tiene que ver nada en el lugar donde yo trabajo. Yo creo que vimos al principio, no al principio sino hace unos minutos, que Dios puso al hombre para trabajar en el jardín. Quiere decir que el trabajo es creación de Dios, el trabajo es sagrado, porque es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Quizá usted me pueda preguntar en esta mañana todavía, pastor, es que usted no entiende lo que yo estoy pasando en mi trabajo, es que usted no entiende lo difícil que es. Es posible que yo no entienda por lo que usted está pasando, eso es muy cierto. Pero pídele a Dios que te ayude, uno, o a conseguir otro trabajo, o dos, a que Dios te enseñe qué te puede mostrar a través de este sufrimiento que estás pasando en lugar de tu empleo. Porque algo es seguro, que Dios nos llamó a trabajar. Por lo tanto, es mi oración que nuestra vida como sus líderes, que podamos darle ejemplo de trabajo duro y arduo. Y déjeme decirle que aquí los 3 pastores de esta iglesia, gran parte de nuestro sustento vienen de fuentes externas, no viene de la iglesia. Tenemos trabajos externos, servimos en ministerios externos, pero ¿sabe qué? Seguimos trabajando full time, porque esto no lo hacemos por el dinero. Esto otra vez lo hacemos por el amor que tenemos a Cristo y segundo, por el amor que le tenemos a ustedes. Entonces, como su pastor, yo puedo decirle en esta mañana, miro el reloj porque todavía faltan 2 minutos, ¿verdad? Estoy en ley todavía. Les puedo decir, y yo creo que los 3 pastores les podemos decir, necesitamos ponernos las botas, necesitamos esforzarnos y no seamos de carga para otros. Cuando bien Dios estableció en su palabra que el trabajo es sagrado, es un llamamiento santo, cultivar y labrar la tierra y ganarnos nuestro sustento. Sin embargo, Pablo considera este asunto importante, tan importante. Es tan importante esto que entonces le dice a la congregación a que no se asocian con los que no trabajan. Es decir, a que no hagan alianzas, a que no tengan en común este tipo de práctica con aquellos que se resisten a trabajar. Lo que quiere decir entonces que como iglesia, no solamente como pastores, que como iglesia, fíjese que él le está hablando a la iglesia, no a los líderes de la iglesia. Dice que como iglesia nuestro trabajo es amonestar a aquellos, en el versículo 15, amonestarlos. Porque el error doctrinal otra vez los llevó a ser perezosos, a abandonar sus trabajos. Entonces debemos de amonestar a aquellos que no lo hacen. Pero fíjense que él dice que no son nuestros enemigos, que no los tratemos como enemigos. Pero a la misma vez nos mantiene a mantener una distancia, a tener cuidado, a que no sean de mala influencia. Porque no están viviendo bajo la verdad de Dios. Otra vez, no están viviendo bajo la doctrina correcta. So que sepa que hay una teología del trabajo. Y usted puede estar o errado o puede estar en la verdad. Y aquí no estaban en la verdad. Pero también él dice a la iglesia que los amonestemos para que se avergüencen. Ay, pastor, ¿pero qué? Nosotros no queremos avergonzar a nadie, ¿no? Obviamente nosotros no queremos avergonzar a nadie. Pero el apóstol le está dando un mandamiento a que los reprendamos y los amonestamos en amor, para que entonces esa vergüenza los lleve al arrepentimiento. ¿Ve? La vergüenza no es para avergonzar a alguien. La vergüenza Dios la utiliza para que ellos entiendan su condición espiritual, que ellos entiendan su error y que se vuelvan al arrepentimiento. Eso que otra vez, eso tiene un propósito, es para que se vuelvan a Dios. Y sabemos que esto puede parecer duro, porque quizás muchos de nosotros no han amonestado a un hermano o una hermana cuando no han hecho su deber, pero ese es
lo que Pablo nos dice como iglesia, no solamente a Tesalónica, sino a Ciudad de Dios. Eso que otra vez el mandato no es simplemente para los líderes y para los pastores, que bien tenemos ese llamado, pero también ustedes como iglesia, como congregación, como miembros tienen ese llamado. Eso que el llamado es uno, para toda la iglesia, y segundo, Pablo está dejando claro aquí que nosotros, sus líderes, debemos de ser ejemplo de trabajo esforzado. Vamos entonces a los últimos versículos del 16 al 18, donde entonces veremos la oración y bendición final por la iglesia. En esta última sección vemos ahora a Pablo cerrando ya su carta, su despedida. Y al principio vimos dos peticiones que él hizo de oración, que mostró la vulnerabilidad, la debilidad de los líderes. Segundo, vimos que aún dentro de sus debilidades, ellos debían ser ejemplos para la iglesia. Y ahora vemos que él cierra ahora orando por la iglesia en Tesalónica. Y en el cierre él le pide a Dios su paz, que la paz de Dios esté con la iglesia. Ahora esto es importante porque la carta comienza con paz y termina y cierra con paz. Qué importante es la paz dentro de la iglesia, ¿verdad? No solamente es tener paz con Dios, eso ciertamente es lo que ha hecho Cristo por medio de su obra redentora, pero también hay necesidad de estar en paz los unos con los otros. Otra vez, la doctrina nos lleva a una correcta práctica con los demás. Y todo lo que hemos visto desde la primera carta es que este error y la mala práctica cristiana ha interrumpido la paz dentro de la iglesia. Y fíjense entonces cómo la exhortación, la amonestación, pero también las palabras de edificación para la iglesia son porque Pablo quiere que haya una restauración de paz entre ellos, que haya armonía. Esto no es algo que podemos dejar pasar de manera ligera porque es una simple despedida. Sin embargo, esta despedida está mostrando el corazón de Pablo y sus compañeros. Ellos aman a la iglesia. Y como aman a la iglesia y cuidan a la iglesia, ellos quieren que haya paz entre ellos, que haya armonía. So que, amados hermanos, como sus líderes, va a haber muchas instancias donde tendremos que enfrentar el pecado y tendremos que confrontar su pecado. Y déjeme decirle que yo soy el primero en decirle que la confrontación nunca es una delicia. Nunca. Nos incomoda la confrontación. Pero ¿sabe algo? Si no confrontamos el pecado, como hicieron los apóstoles, no seremos diferentes al mundo. No habría una distinción entre iglesia y mundo. Por esta razón es que estos hombres toman el tiempo de escribir esta carta. Él quiere paz, él quiere una vida de piedad de esta iglesia. Es como si les estuviese diciendo a esta iglesia: ustedes no pueden vivir de la manera que les plazca. Ustedes no pueden vivir como que la doctrina no importa. Porque efectivamente cuando no le damos la prioridad a la palabra, es cuando entonces nuestras vidas se viran patas arriba. Por abandonar la palabra y por querer abrazar el error. ¿Y sabe qué? Dios no quiere que nosotros vivamos en una paz superficial. No quiere que vivamos una paz superficial. Viviendo como nosotros querramos, sin que nadie diga nada, o que la gente se haga de vista larga. Qué fácil es vivir así. No. Cuando hay algunos que quieren vivir por sus pasiones o preferencias, eso dentro de la iglesia lo que hace es que quebranta la paz. Por esta razón, no solamente los pastores, pero la iglesia tiene la autoridad delegada de Dios. Que cuando un hermano o una hermana está
fuera del camino, a que nosotros los podamos llamar al arrepentimiento, a que los amonestemos otra vez en amor, con gentileza. ¿Es incómodo? Oh, claro que sí, bien incómodo. Pero es necesario. Es necesario. Si no hay confrontación, como hemos visto los miércoles, no podrán haber cambios profundos. Por ende, vivamos estableciendo la paz, cada uno de nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos lo que necesitamos. El poder de Dios ha sido otorgado en nuestras vidas, queriendo decir que ahora somos, para decirlo de una manera, ungidos con Dios, para poder entonces amonestar y cuidar a otros. La paz con Dios entonces es una paz que se transfiere a la paz con los unos a los otros. Por eso es que Él pide ya al final en el versículo 18 que la gracia de Dios siga obrando en ellos. Porque ¿qué vemos que hace la gracia? Salva, pero la gracia también santifica. Por lo tanto, hermanos, vivamos de tal manera. Ahora bien, estoy consciente que este mensaje se ha enfocado en cómo los líderes debemos de ser ejemplos para ustedes. Ciertamente esto es una tarea ardua, una tarea sacrificada. Pero como bien dije al principio, somos hombres débiles, susceptibles al pecado como todos los que estamos aquí. Por lo que entonces nuestras vidas solo intentan dar un destello y mostrar un destello de quién es Cristo. Porque muchas veces cometeremos errores, claro que sí. Tenemos nuestras propias luchas con el pecado, claro que sí. Pero gracias a Dios que todos podemos poner nuestro refugio y nuestra esperanza en ese máximo líder, Jesucristo. Jesús es el buen pastor y caminamos en sus pasos. ¿Sabe por qué? Porque sus líderes no los podemos salvar. Nosotros no los podemos santificar. Nosotros no los podemos glorificar. Pero Él sí. Cristo sí. Por esta razón es que sus líderes necesitamos escondernos y refugiarnos en Cristo. Para cuando ustedes nos imiten a nosotros, de igual manera puedan esconderse en la persona de Jesús. Porque donde nosotros somos imperfectos, Él es perfecto. Donde somos vulnerables y somos débiles, Él es fuerte. Recordando entonces que Cristo fue el que venció el pecado. Porque Él fue el sacrificio puro y sin mancha. El que obedeció a su Padre, que obedeció su ley sin fracasar. Al punto que cargó nuestras ofensas, cargó nuestras iniquidades. Las clavó en una cruz. Nosotros no podemos clavar sus pecados en una cruz, pero Él lo hizo. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros simplemente lo que necesitamos es modelarles a Cristo, reconociendo que Él es el que llevó nuestras ofensas. Queriendo decir entonces, hermanos y amigos, que Él es nuestro sustituto perfecto. Y que entonces sus líderes podamos decir que nosotros no somos dignos de desatar las sandalias de los pies del Maestro, así como Juan el Bautista dijo. De hecho, a nosotros nos es necesario menguar, para nosotros es necesario morir para que Él crezca en nosotros. Pero amados hermanos y amigos, es necesario que ustedes también menguen y mueran para que Cristo sea exaltado y glorificado en sus vidas. Por otro lado, querido amigo que estás aquí, ciertamente los líderes de esta iglesia estamos para modelarte a Cristo. Ciertamente la misma iglesia está para modelarte a Cristo. Pero nuestras vidas como líderes y como iglesia solamente te pueden modelar aquel que te puede salvar. Porque nosotros todavía tenemos fallas y tenemos pecados. Por lo que no esperes gente perfecta. El que esté libre de pecado, como dijo Cristo, que lance
la primera piedra. No estamos aquí como gente perfecta o santa a su máxima potencia, pero sí somos gente que cuando fracasamos y erramos, nos arrepentimos y mostramos la gracia de Dios que es eficaz en nuestras almas. Queriendo entonces, querido amigo, te podemos llamar hoy como iglesia al arrepentimiento. Tú no eres perfecto, pero sabes que tampoco nosotros. Por lo tanto, pon toda tu esperanza, pon toda tu fe en Cristo, porque solamente Él te puede salvar. Primero de ti mismo, de toda tu justicia, porque tu justicia no te salva. Y segundo, te salva de la ira de Dios, porque solamente en Cristo hay salvación. So que algo que podemos hacer nosotros como líderes, como iglesia, es modelarte la persona de Cristo. So que iglesia, aquí estamos, débiles, gente que todavía lucha, porque esperamos que cada día podamos vivir de acuerdo a los pasos de nuestro Salvador. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, y a la misma vez te agradezco porque si queremos que algo rompa nuestro orgullo como líderes, es un pasaje como este, donde podemos ver un hombre como Pablo, que todos vemos y admiramos y a veces pensamos que puede ser un superhombre. Él mismo reconoce que necesita que su iglesia ore por él. Señor, estos pastores de esta iglesia, Pastor Félix, el Pastor Diego y este servidor, necesitamos las oraciones de esta iglesia. Necesitamos que tú nos infundas aliento por tu gracia y por estos hermanos, que ellos sepan el amor que tenemos por ellos, pero que ellos sepan que también, Señor, nosotros sufrimos cuando ellos sufren y que tenemos nuestras propias luchas con las que nos afligimos y sufrimos. Pero que a la misma vez, Señor, aún dentro de nuestras debilidades, Señor, podamos ser el ejemplo que tú quieres que como líderes seamos. Cada vez que escuchamos de un hombre que fracasa, Señor, y es descalificado del ministerio, simplemente, Señor, nos coge por sorpresa y nos recuerda que esos podemos ser nosotros también. Señor, recuérdanos que necesitamos tu gracia sobre nuestras vidas. Y que nosotros estamos llamados a modelar, Señor, tu evangelio, aún con nuestras imperfecciones, para que tu rebaño te siga, Señor. Para que todos Señor, estemos en una misma dirección, liderando a tu grey, a tu voluntad, liderando tu grey a tu cruz, liderando tu grey a que todos muramos a nosotros mismos, a que todos muramos a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a nuestra prepotencia, a que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, porque todos estamos necesitados de la misma gracia. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, que todos podamos buscar la piedad y que realmente, como hemos visto hoy, Señor, que el trabajo es parte de tu voluntad, que todos podamos vivir de esta manera, reconociendo que esto es algo bueno que tú tienes para nosotros. Y Señor, y que la eternidad no nos espera vagancia, la eternidad no nos espera estar sentados en una esquina o hacer el scrolling en el teléfono. En la eternidad trabajaremos simplemente que seremos glorificados y no sufriremos, Señor, los abatimientos, Señor, y los agotamientos que recibimos hoy. Ayúdanos a esperar para ese día, que tengamos descanso en ti, pero que a la misma vez trabajaremos, Señor, en descanso. Gracias por tu voluntad para con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.